11:58 de la mañana. Gracias por retornar con nosotros aquí en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de www.hqestereo.com o desde la aplicación que usted puede descargar en sus diferentes plataformas HQ Estéreo. Ahora nos encontramos por acá con una dama muy guapa. Ella es la precandidata a diputada por la libre postulación, Ana Dutar, y se encuentra con nosotros para contarnos un poco de todas esas propuestas que quiere hacer para ese pueblo chorrerano, ese pueblo del chicheme y del bollo preñado. Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias y Más. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para poder hablarles un poquito de lo que quieran saber, principalmente de las propuestas que tengo para la chorrera. Qué Ana, bueno. ¿Esta es tu primera vez en el ámbito político o anteriormente habías corrido en el tema acá de la política? No, es primera vez. Es primera vez que participo o que decido participar en la política. La verdad es que ha sido un reto bastante grande, una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos. Hay altas, bajas, pero la verdad es que yo me siento muy contenta de la aceptación que he tenido del pueblo chorrerano, porque gracias a ellos es que estamos a donde estamos ahorita y pues vamos a tener esa oportunidad de participar en las elecciones del 2024. Tengo entendido que aspiras al cargo político o precandidata a diputada de la libre postulación. No sé si estás en el tema acá del diputado Somos Coalición o es aparte con Ana Matilde Gómez. Ok, no somos parte de la coalición Vamos. Igual somos un grupo de independientes que igual estamos participando. Sí, del video, me imagino que te refieres a por el video que vimos. Ajá, exactamente. Sí, somos un grupo de precandidatos a lo largo del territorio nacional que aspiramos y que tenemos las mismas ganas de que podamos recuperar Panamá, que Panamá pueda volver a tener ese interés por su pueblo, por su gente, y que se preocupen más por nosotros, porque yo creo que todo Panamá está se siente bastante olvidado. Sí, sabemos que en los últimos años, vamos a hablar acá de la invasión para acá, los políticos que han estado acá en el pleno de la asamblea, en el tema ejecutivo, no vemos las propuestas que mencionan ellos en sus campañas políticas a la hora de llegar a la Asamblea Nacional. Tú tienes varias propuestas que me mandaste. Cuéntanos las propuestas y cómo las vas a desarrollar de llegar a la Asamblea Nacional. Ok, bueno, iniciando un poquito retomando lo que acabas de mencionar, yo pienso que lo más importante no es solamente la ejecución de las propuestas a lo largo del tiempo, sino el interés que tienen esas personas que han llegado de realmente hacer el trabajo que se han propuesto hacer. Y pienso que un poquito más allá de las propuestas tiene que ver mucho con la fiscalización. Soy muy enfática en ese tema. Los diputados no solamente crean o proponen leyes, sino que ellos también fiscalizan el recurso que tenemos nosotros como país. Y yo pienso que ahí es donde ha estado la falencia en la Asamblea, porque es donde ha estado la fuga de realmente cumplir con las leyes que se tienen. O sea, no podemos hablar de cumplir propuestas si no fiscalizamos a dónde se van los dineros y qué hacen los distintos ministerios con esos dineros que se destinan, que se les aprueba. Entonces, esa falta de fiscalización es lo que yo siento que ha venido atrayendo un arrastre de situaciones y que lo que han propuesto o que han querido hacer no lo han podido hacer. Aparte de que obviamente los intereses privados y personales de ellos, de no realmente trabajar por y para el pueblo como debería ser. Por eso que no hemos visto nada. Por lo menos en mi caso, en mi circuito, que es el 134, que es la chorrera, yo tengo 29 años de edad de vivir en ese circuito y desde que tengo uso de razón yo lo veo exactamente igual. El único avance que hay es la inversión privada, que ha venido de los últimos 10 años, pero yo no he podido ver por parte del gobierno que realmente quieran involucrarse en hacer cosas diferentes en el circuito. Por ejemplo, yo tengo propuestas iniciales, a todos los precandidatos se nos pide al momento de postularnos en el Tribunal Electoral hacer propuestas. Un plan de trabajo, básicamente algo con lo que nosotros quisiéramos llegar, no ser un libro en blanco. Pero la verdad es que si tú me preguntas ahorita, siéndote muy honesta, las propuestas que yo hice en su momento han cambiado por completo, porque no es lo mismo que tú sientas o que tú veas una problemática con una óptica de siendo un ciudadano que no esté involucrado, a que cuando tú realmente caminas
y comienzas a ver en los distintos circuitos la realidad, te das cuenta que el problema es otra cosa. Por ejemplo, todos hablamos del problema del agua que hay a nivel nacional, porque todos tenemos problemas con el agua. Exacto. Pero cuando entras a ver en cada circuito o en cada lugar, la problemática es diferente para los diferentes corregimientos. Por decirte algo, hay corregimientos en los que yo he caminado donde el agua les llega una vez a la semana. Hay circuitos donde el agua les llega solo en la noche. O hay circuitos en donde solamente el agua les llega un día sí, un día no. Entonces, la problemática cuando entras a ver es la misma, pero para todos no es igual. Hay unos que son más urgentes que otros y que yo pienso que ahí es donde tenemos que focalizar, ok, llegué, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Y claro, de la mano de un grupo de personas, yo siempre digo, yo soy abogada de profesión, pero como abogada a lo mejor no soy ingeniera, no soy técnica y no puedo tener el conocimiento técnico que se requiere para hacer lo que a lo mejor yo quisiera hacer. Y a lo mejor tampoco el tiempo en que yo pensaría en que se pueden hacer las cosas. Pero principalmente es el interés de llegar y querer hacerlo y que conjunto con ese grupo de personas se puedan emplear y se puedan resolver los problemas inmediatos y urgentes que tenemos. En La Chorrera tenemos no solamente el tema del agua, tenemos el problema de la salud, que para mí es muy importante, siempre lo menciono, porque a nivel personal, y yo sé que muchas familias panameñas lo han vivido también, yo tuve un familiar que falleció en un hospital público, en el Nicolás A. Solano, en donde nosotros nunca supimos qué tipo de atención recibió. Entró una persona y cuando pudimos verlo era otra persona y al día siguiente falleció. Sé que esta realidad la viven muchos panameños y es porque el sistema de salud que nosotros tenemos está abandonado. Muestra de ello tenemos la huelga de los doctores en la provincia de Chiriquí por falta de insumos, pero a la vez vemos un escándalo por temas de descentralización donde se han destinado más de 200 millones de dólares a fines que todavía al día de hoy desconocemos. Se desconocen. Y nosotros, bueno, hablo de nosotros porque varios precandidatos hemos presentado y hemos exigido a las juntas comunales que se nos diga en dónde se invirtieron este dinero. Entonces, ves un gobierno que se focaliza en entregarle presupuesto a lo mejor al que ellos quieren, pero no a su gente, que lo necesita. En este caso podemos ver la Universidad de Chiriquí, que tiene muchos presupuestos, y la Universidad de Panamá carece de presupuesto. Y se han presentado al Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar un aumento y se le ha negado. Entonces ahí vemos la desigualdad que está en este momento en lo que es el órgano ejecutivo. Ana, me gustaría saber, de llegar a la Asamblea Nacional, ¿por dónde empezarías? Bueno, es una pregunta bastante importante y amplia porque hay tantas cosas que hacer y todas son para tu corregimiento urgentes. hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas, bueno, en todo el país, principalmente en mi corregimiento, que para mí es uno de los más olvidados. Siempre nos hacemos referencia a provincias como Colón, pero la verdad es que La Chorrera y el chorrerano sabe que somos un circuito que estamos muy olvidados. Hay muchos temas urgentes. Yo pienso que uno de los principales es el tema del presupuesto, porque sin presupuesto no puedes ejecutar lo que realmente quieres hacer para cambiar. Entonces, entraría por allí y ver en qué realmente se está gastando el presupuesto y ver cómo se puede recortar. La Asamblea Nacional actualmente gasta muchísimo dinero, es uno de los órganos que más gasta, y yo pienso que hay mucha fuga innecesaria de dinero. Entonces, para poder ejecutar obras en el ámbito del agua, en el ámbito de salud, en el ámbito de una reorganización territorial que también es necesaria en el circuito, hay que primero recortar. Es como cuando tú tienes una casa. No puedes pensar... Tú tienes que hacer ajustes, claro, para que te pueda alcanzar. Tienes que ver, ok, esta es mi casa, con qué funciona mi casa y cómo yo puedo hacer para que mi casa pueda ser mejor y crecer. Va a tomar tiempo, pero si te organizas bien, puedes lograr lo que realmente quieres para tu casa. Igual es como en este país. Falta nada más un poco de interés. Gente que quiera hacer las cosas. Sabes que de llegar a la asamblea el tema está bastante difícil si se reeligen los mismos partidos tradicionales, que bien sabemos que tienen su círculo, ¿no? Y siempre sus visiones o sus propuestas son a beneficios de ellos y no a beneficios del pueblo panameño. ¿Cómo te enfrentarías tú a dinosaurios que se encuentran actualmente en la asamblea? Bueno, al final yo pienso que siempre prospera los principios y valores que tengas como persona. Una vez llegues, siempre mantengas tu independencia. Una de las principales razones por la cual lo hago independiente es precisamente porque quiero mantener siempre esa libertad, esa integridad de poder decir qué está bien y qué está mal, porque sabemos que una cosa es lo que nosotros vemos acá y otra cosa muy distinta es lo que ocurre adentro de la asamblea.
se habla de mucha corrupción, mucho manejo de influencias. Lo principal es encomendarme a Dios, ser yo misma, mantener mis principios y valores y tratar pues de siempre ir por la verdad por delante. Porque si tú siempre vas con la verdad, es muy difícil que lo demás pueda llegarte y que te pueda afectar. Entonces tratar de hacer el trabajo hasta donde se pueda y bueno, siempre mostrar esa honestidad, ¿no? Que es lo Cuando más tú mencionas legislaremos para eliminar los fueros posibilitan la impunidad a los actuales diputados, ¿a qué te refieres? Ok, actualmente los diputados sabemos y conocemos que tienen un montón de privilegios y de fueros. A ellos no se les puede investigar ciertos delitos o causas penales, que yo considero que al final, como se dice el buen dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces no deberíamos tener esos fueros. Si yo dejo de ser diputado, yo tendría toda la libertad de investigar qué es lo que tienes. Hoy por hoy vemos que muchos diputados llegan a la asamblea porque tú tienes que hacer declaración de bienes, de tu presupuesto, de tu ingreso, y cuando salen es una realidad Muy que diferente. matemáticamente es bastante imposible. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó en estos 5 años que esta persona de aquí llegó acá? O sea, es algo que tú haciendo números, tratando de pensar, es imposible. Entonces, yo pienso que si no tienes nada que ocultar, no deberías tener tantos fueros y yo te puedo investigar y saber entonces cuál es la razón o la raíz de lo que tengas al momento de finalizar tu periodo. Entonces, nunca he entendido por qué deben tener tanta protección si al final tú estás haciendo un trabajo honesto. Y claro, que al final hablamos de transparencia, estás trabajando con fondos públicos. Todos tenemos derecho a saber qué haces con mi dinero. Claro, qué haces con mi dinero, con el tuyo. Al final, ese es tu tema. Tú recibes un salario y con tu salario tú puedes hacer lo que tú consideres porque es tu salario. Pero no juegues con mi dinero, con el dinero de los contribuyentes, con el dinero que se supone que debe estar destinado para fondos e intereses públicos, que es lo que nosotros no vemos actualmente. Ok, esto me recuerda a la situación que vive los independientes actuales en la asamblea, que es Edison Brose, Juan Diego Vázquez. Ajá. Juan Diego Vázquez Gabriel y Silva también. exactamente, Gabriel Silva. Ellos tres han propuesto muchos proyectos, anteproyectos de ley, sin embargo, estos han sido engavetados. Es muy lamentable cuando tú tienes deseos y anhelos de hacer o de transformar cierto circuito o tu país y siempre tienes ese obstáculo que te impide llegar a ese lugar. ¿Cómo harías de tener tantos obstáculos como ellos? Juan Diego utiliza los medios de comunicación para cuando él se le cierra una puerta en la asamblea, él se dirige a los medios de comunicación para que el pueblo panameño sepa de lo que él se está haciendo en la asamblea y del impedimento que él tiene para llegar a hacer lo que él quiere. Sí, los medios de comunicación actualmente, en la época en la que estamos, es nuestra principal herramienta. Nosotros decidimos cómo lo utilizamos de forma positiva o negativa porque hemos visto de todo un poco. Lo principal es eso, siempre mostrar el trabajo que estás haciendo, lo que me refería anteriormente, la transparencia y la honestidad. Pero aspiramos a que estas próximas elecciones del 2024 podamos sacar la mayor cantidad de diputados independientes porque se supone que somos un grupo de personas que pensamos y que sentimos lo mismo, por eso decidimos participar en esto. Entonces, si un grupo mayor de independientes llega a la asamblea, a lo mejor podamos trabajar mejor, tener esa unidad o mostrar esa unidad que no se vio ahora y que podamos trabajar un poquito más, un poquito mejor por el país, que al final es lo que todos los panameños queremos. Somos un grupo de personas entre profesionales, dispuestas a echar hacia adelante, pero necesitamos obviamente esa necesidad, ese apoyo de que la gente realmente quiera, que gente buena, que puede mostrar que puede hacer un buen trabajo, llegue. O sea, la política no es mala. Lastimosamente hemos vivido épocas de personas malas que hacen política que es muy diferente. Mucha gente puede involucrarse a esto, al final por lo menos yo tengo un lema y un proyecto muy personal, que es que con esto no solamente quiero que la gente me conozca y llegar a la asamblea a hacer un trabajo, sino que más jóvenes se quieran involucrar, jóvenes profesionales que quieran lo mejor para su país, que no quieran que nosotros lleguemos a una realidad como la de Venezuela, que es muy lamentable, nadie quiere irse de su país, todos queremos quedarnos aquí y al final tenemos que trabajar para eso. Cuando tú mencionas grupos de independientes, Sí. ¿qué cantidad estás hablando más o menos? Bueno, actualmente son muchas personas que se han postulado.
por el Tribunal Electoral salen los 3 primeros lugares o el primer lugar dependiendo las circunscripciones. Nosotros aproximadamente, si no me equivoco, somos un grupo como de 20. En la coalición no sé cuántos son, ellos también incluyen representantes y alcaldes independientes. Nosotros somos más un grupo de diputados que sí estamos trabajando juntos desde los diferentes circuitos, pero juntos porque al final tenemos la misma visión. Al final, como tú lo mencionaste, llegar a la Asamblea del Trabajo es en equipo, en unidad. Lastimosamente hoy por hoy vemos que se dividen más en bandos de intereses privados, de intereses personales, pero podemos llegar a hacer un buen trabajo. Solo necesitamos el apoyo de la población y que para estas elecciones la gente piense en elegir mejores opciones, que no se dejen llevar por el qué te voy a dar, qué hay para mí, que es lo famoso que nos ha estado, digamos que perjudicando y que no ha permitido que buenas personas lleguen. Nosotros no tenemos la misma maquinaria ni el mismo, digamos que fondo económico que a lo mejor un partido político, pero tenemos las ganas de hacer las cosas bien. Lamentablemente ese que hay para mí es una realidad y yo lo veo de esta manera. El desempleo en Panamá es caótico. El mercado laboral en Panamá está tambaleando. Entonces, si tú te unes a un partido político, vamos a hablar de los partidos tradicionales, PRD, Molirena, etcétera, ellos buscan ese apoyo de, ¿me vas a ayudar a cambio de qué? Una plaza de trabajo. Claro, yo te voy a apoyar. Y de esa manera nos movemos, porque no hay ningún partido político que legisle para mejorar el mercado laboral o traer empresas que quieran invertir aquí en Panamá. Y es una realidad. Por eso que vemos ese que hay para mí, ¿qué me vas a dar para poder yo apoyarte? Entonces los partidos independientes no están haciendo eso. No dicen, yo te voy a dar una plaza de empleo, yo te voy a dar algo para que tú comas. No lo están haciendo. Pero al final del día hay personas que tienen necesidades en sus casas, que no tienen cómo generar ingresos porque no está la oportunidad. Claro, como te había comentado al principio, yo soy abogada independiente también, o sea que sé lo que estás hablando. Yo me manejo en la calle, sé lo difícil que está. Yo lo veo de esta manera y es lo mismo que yo le digo a las personas cuando converso con ellos en la calle, que les pido el apoyo para la firma. Es fácil decir, te voy a dar, te prometo o te doy, pero muy distinta es a que si esa oferta que tú recibes en el momento realmente resuelve tu problema a largo plazo. El panameño, el panameño tiene una particularidad que yo he podido analizar y estudiar, y es que nosotros vivimos mucho del momento. Y creo que la pandemia fue una muestra de eso. No estábamos preparados ni organizados para afrontar una crisis como la que vivimos. ¿Qué pasó? Muchas personas tenían ahorros, pero muchas otras no tenían ahorros porque vivían del día a día. ¿Qué nos demuestra eso? Que nosotros nos movemos mucho por impulsos del momento. Ok, te doy esto, yo lo recibo. ¿Qué hace el político tradicional? Lo que nosotros hemos visto. Te doy, te ofrezco, pero yo como político cumplí contigo. O sea, yo me desaparezco, no te debo nada, me desaparezco 5 años y no entro a resolver tu problema. Entonces yo me enfoco más y decirle a la persona, yo sé que hay una necesidad, yo sé que es muy difícil decir, ok, no lo agarres, cuando hay una persona a lo mejor que tiene una semana, que tiene un problema económico, que no ha comido, y esa parte yo la entiendo porque soy muy empática, pero también está la realidad de que si tú puedes, por una vez, parar un momentito eso, puedes tener una realidad diferente al darle la oportunidad a una persona que sí quiere trabajar para mejorar esas condiciones. Porque obviamente los que vienen, te dan, se desaparecen 5 años, son 5 años que nos dejan en la ruina, son 5 años que nos endeudan más, son 5 años de no hacer proyectos, son 5 Pero esta años realidad la manejamos tú y yo, de repente por nuestro nivel de escolaridad. Pero aquella persona que no tiene ese nivel de escolaridad no lo ve de esa manera. O sea, tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? Yo creo que merecemos algo mejor que recibir monedas o ser peseteros. Porque pan hoy, hambre para mañana, esto no nos funciona. Pero ¿cómo se puede enfrentar una persona que no tiene ese conocimiento? Porque es algo cultural del panameño, recibir el momento y bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Pero hoy nos vamos a enfocar de que recibí algo. Sí, es muy difícil. Yo soy consciente de que eso no va a cambiar de un día para otro. Efectivamente, las tradiciones... Dice que las tradiciones se vuelven ley por la costumbre, porque estamos tan acostumbrados a vivir o a ver una realidad, pero yo sí sé que con tiempo las cosas pueden ir mejorando,
pueden ir cambiando. Pienso que tenemos que ser esa mayoría, porque yo siento que hoy por hoy somos una mayoría que tiene esa sensación y ese sentimiento de no quiero que me sigan robando, quiero que hagan las cosas bien, no puedo seguir esperando a que te interese algo que sabemos que no les va a interesar. Y nosotros representar para que ese grupo de personas pueda tener una realidad distinta. Al final yo pienso que nosotros como personas, y a lo largo del tiempo ha venido ocurriendo, y hablando ya un poquito fuera de política, el panameño se ha vuelto un poquito más desinteresado. No nos importan las cosas y al final si no me afecta a mí, no me interesa. Pero hay una realidad, si fuéramos un poquito más empáticos y pudiésemos alzar la voz por aquellos que no pueden, tuviésemos una realidad distinta. Entonces eso va mucho más allá de la política, va mucho más dirigida al empatismo, o sea, decir, sabes que yo siento lo que tú sientes, no estoy en tu posición, pero te quiero ayudar. O sea, quiero hacer algo para que tu realidad sea diferente. Y si fuéramos un poquito más así, yo creo que las cosas pueden ser distintas. Y a lo mejor ese grupo en el que tú te refieres, que ahorita mismo no lo ve de esa manera, podamos nosotros ser voz de ellos y más adelante su realidad pueda ser distinta. De llegar a la asamblea, a mí me gustaría que tú te enfocaras mucho en lo que es la educación. Panamá necesita mucha educación, mucho. Vemos muchos niños desertores, demasiado. Se han perdido los valores familiares y por eso que vemos lo que estás viendo, el desinterés, la apatía que nos está consumiendo a nosotros como panameños. Mencionas 2 puntos que son 2 y 3, dice, te los voy a leer rapidito. Propondremos la necesidad de la creación del Tribunal Constitucional que será el custodio de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional, y también hablas, buscaremos despolitizar las entidades públicas, eliminando la intervención presidencial en el nombramiento de un alto cargo. Sí, lo que pasa es que obviamente es una realidad para todos. Voy primero en el punto 2. Nosotros tenemos una constitución, que bien o mal, reformarla, cambiarla, hacerla nueva, la tenemos. Pero muchas veces nosotros vivimos en una realidad en donde se hacen y se cometen actos que violan la constitución. ¿Qué pasa? Cualquiera hace lo que quiere. Por lo menos el tema que tenemos ahora, con la falta de información sobre los fondos de descentralización, eso es inconstitucional. Los fondos públicos son totalmente al acceso de la población. Nosotros no sabemos en qué se gastó ese dinero. Entonces, si nosotros tuviésemos una entidad que haga velar el empleo de la Constitución como debería ser, a lo mejor algunas cosas no ocurrieran, porque es como el órgano judicial. Si tú tienes una falta civil, me voy a un proceso civil. Si tengo una falta penal, te hago un proceso penal. Pero no tenemos un tribunal constitucional que vele y que se garantice que en efecto se cumpla la Constitución como debería cumplirse. Bien o mal, las reformas o los cambios que hay que hacerse a ella, deberíamos tener un ente que también que regule y que pueda fiscalizarse, que se haga que se hagan las cosas como dice la Constitución, que es nuestra ley máxima en el territorio y que no nacional. solamente se cumplan para cuando se trata del pobre, porque Exacto. Vemos al rico aquí gobernando, las leyes totalmente politizadas y se sigue haciendo lo que le da la gana. Para mí la Constitución de la República no debe ser reformada, debe ser eliminada. De verdad, y crearse una constitución nueva. Sabemos que la constitución actualmente que tenemos fue creada bajo un régimen militarista. Creo que fue en el 72, 78, si no me equivoco. Y de ahí para allá se ha reformado ciertos artículos, pero la constitución sigue igual. Sí. Lo que pasa es que, claro, obviamente, en las épocas en las que se creó, vivíamos una realidad muy distinta a la de ahora. Que era una dictadura. Tal cual. Y enfocándome, pues bueno, en el punto 3 que me mencionaste, es una realidad para todos que los ministerios son totalmente políticos. Nosotros vemos en el campo, la persona cambia de gobierno y ya los funcionarios saben que ellos van hacia afuera porque se entiende, o hemos visto en la práctica, que cada gobierno que llega, si es a través de un partido, traen a su equipo de trabajo, traen a su gente. Yo la verdad es que, ¿cuál es el problema de eso? Yo como tramito en diferentes entidades, yo he podido sentir la diferencia, que no es lo mismo que tú le des un puesto a una persona porque le prometiste un trabajo en campaña, a que esa persona realmente cumple el perfil para ese puesto específico. Ejemplo, nosotros, por lo menos yo que veo el derecho laboral, me manejo mucho en el Ministerio de Trabajo, juntas de conciliación, lo que son juzgados de trabajo. Las juntas de conciliación y decisión, los jueces
ni siquiera por ley tienen que ser abogados. Entonces, ¿tú te imaginas un grupo de personas decidiendo digamos, el problema legal que tiene una empresa y un trabajador que no es abogado? O sea, eso no tiene sentido, pero como la ley lo permite, obviamente ponen a personas que no son abogados, que a veces no tienen el conocimiento, pero te debo un puesto, te debo un favor y te nombro. Entonces, eso es un problema muy grande, porque para mí todas las personas deberían entrar porque tienen un perfil, porque tengo un puntaje. En el órgano judicial, yo tuve la oportunidad de trabajar en el órgano judicial, el juzgado segundo seccional de familia. Tú haces una carrera judicial en donde tú escalas a los puestos por los conocimientos que tengas, por los títulos que tengas, no por digamos que discriminar, sino que al final tú necesitas un conocimiento específico para poder aspirar a llegar a ese puesto. Tú no puedes llegar a ser juez y no tener el conocimiento mínimo para poder llegar a ser un juez. Es lo mismo con las demás entidades del gobierno y los distintos ministerios. Nosotros necesitamos gente capacitada, gente con conocimiento, gente que tenga cierto perfil y no manejarlo a través de política. Exactamente. Mencionas que legislaremos a función de la defensa de los derechos humanos. Sí, bueno, nosotros podemos ver y hemos visto en los últimos 5 años, que no los últimos 5 años, 10 años, que muchos de los gobernantes que hemos tenido hacen persecuciones políticas y en los procesos violan muchos derechos humanos. Entonces, al final, si nosotros no respetamos los derechos humanos, no respetamos a nadie. Los derechos humanos son muy amplios y yo pienso que es el límite del respeto para que no haya un caos o no haya un problema. Entonces, si al final en los procesos no respetamos los derechos humanos, no tenemos nada. Para ir terminando con el último punto, porque son bastantes puntos, pero me enfoqué en el número 7, legislaremos por y para evitar la violencia de género, sin distingo de sexo, raza, religión o clase social. Sí, no, es una realidad para todos que a pesar de que hoy por hoy tenemos muchos movimientos y tenemos el tema de la inclusión en todos los sentidos, no la discriminación, el tema de contrataciones en el trabajo, seguimos viviendo una desigualdad en todo el país, en todos los sentidos. Si no te ves así, no te contrato, si no eres de esta manera, no te contrato, o simple y sencillamente, bueno, es que si tú no eres de esta forma, de esta manera. Entonces, al final hablamos de una igualdad que no la vemos en realidad, y eso va con el punto anterior, que él tiene que ver mucho con los derechos humanos. Pero te decía al principio que muchas de esas propuestas, que al final, bueno, las dividí en el ámbito legislativo, en el ámbito, digamos que social, educativo, ha cambiado mucho porque a lo mejor lo que yo pensaba que era una prioridad ha cambiado. Por lo menos hay temas mucho más urgentes que yo he visto que la comunidad necesita. Y que claro, todo es importante y todo es urgente, pero hay unos que son un poco más urgentes que otros. Porque por lo menos no podemos hablar de igualdad o respetar derechos humanos teniendo personas que no tienen agua o que no tienen acceso a una salud digna, porque eso va con los derechos humanos y eso es obligación del Estado. La salud pública es fatal. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Hay prioridades, cosas que cambian. Por lo menos mi mamá, que bueno, no sé si me está escuchando. Saludos a la mamá de Ana. Esa es mi activista número 1, esa es la que camina conmigo siempre. Nosotros, cuando hemos ido a los diferentes corregimientos, anotamos en una libreta los problemas que nos dicen las personas que tienen. Claro, ¿quién mejor que ellos para decirnos a nosotros qué es lo que han venido sintiendo, padeciendo? Yo realmente, como te decía al principio, nunca había estado en política, es primera vez que yo hago esto y tengo casi exactamente 1 año caminando, que es casi 1 año en lo que llevo conociendo más a fondo mi circuito. Yo frecuentaba La Chorrera, pero lo que es lo muy básico, el centro, pero no irme a un Cerro Cama, La Arenosa, Las Yayas. Estamos hablando de lugares que ya están mucho más alejados y que siguen siendo parte del circuito, donde las problemáticas, como te digo, es otra cosa. Y el sentir del chorrerano es que está olvidado. Se siente olvidado, decepcionado, se sienten... O sea, es un cúmulo de cosas de lo que me dicen las personas en la calle que me puedo quedar todo el día hablando de cómo se siente, y yo sé que esto es un sentir a nivel nacional. De verdad estamos muy agradecidos, Ana, de que viniste de La Chorrera. Sí. De La Chorrera a Cristo Rey San Miguelito a visitarnos aquí a Noticias y Más. De verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por sacar un domingo de tu tiempo para venir a apoyarnos aquí. ¿Quieres decir algo antes de terminar? Bueno, que gracias
principalmente por la invitación. La verdad es que yo me siento muy agradecida porque me hayan querido tomar en cuenta para que les hable un poquito de mis propuestas, de mí, de mi circuito. Lo único que pudiese decir es un mensaje que hablé en alguna entrevista anterior, y es un mensaje más que nada para las personas. Que yo no me meta en la política no quiere decir que la política no se meta conmigo. Nosotros como panameños debemos cambiar el pensamiento de que yo escojo una persona simplemente para que suba un puesto, se haga rico y se olvide de mí. Tenemos que comenzar a elegir buenas personas, tenemos que prepararnos para una buena oferta electoral para el próximo año 2024 y ponernos a pensar qué va a ser de mañana. Pensar un poquito más en el futuro, no en el hoy, y ver cómo nos podemos involucrar un poquito más. No podemos querer cosas diferentes y hacer lo mismo. Tenemos que pensar en qué puedo hacer yo para que la realidad cambie. ¿Tienes cuenta de Instagram para que nuestros oyentes puedan seguirte y ver tus propuestas? Sí, me siguen como Ana_Dutari. Ahí tengo todas las, digamos que, bueno, propuestas. Yo siempre estoy abierta a que si me escriben por mensaje directo, me pueden escribir. Seguimos recogiendo firmas también hasta el 30 de julio. Así que si alguna persona que nos quiera dar el apoyo, me puede escribir por redes sociales. ¿Ya pasaste tus 3.000 firmas? Sí, bueno, nosotros en el circuito eran 1.800. Bueno, gracias a Dios actualmente llevamos más de 13.000 firmas. Uy, qué chévere. Sí, felicidades. Sí, en primer lugar ha sido un trabajo muy fuerte, pero con mucho sacrificio, mucho amor y mucha fe y esperanza de que las cosas sí pueden cambiar. Qué bueno, me alegra mucho y de verdad mucho éxito, y de llegar a la asamblea espero que hagas los cambios que acabas de mencionar el día de hoy, que sería bueno para Panamá. Bueno, nosotros Gracias. Aquí vamos a nuestra pausa comercial y regresamos. Estos son nuestros canales para sintonizar HQ Estéreo en la web www.hqestereo.com, nuestra aplicación en Play Store, HQ Estéreo, redes sociales, HQ Estéreo, en YouTube, HQ Estéreo, y las plataformas multiradio de internet, HQ Estéreo. No hay excusa para no escucharnos. HQ Estéreo, la radio de todos.